Les invito a que busquemos en la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodos, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque en medio de la palabra tú nos hablas a nuestro corazón. Bendice, Señor, sé tú obrando de forma especial en medio de las palabras que vamos a compartir. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hace 2 viernes, nuestras hermanas Priscila y Camila compartían con nosotros en las reuniones de los jóvenes, y ellas trajeron el tema de empatía y aceptación. Y en un momento dado, ellas hablaban y decían que la empatía era ponerse en los zapatos del otro. Cuando ellas hablaban de eso, me vino a la memoria una experiencia que yo tuve con una compañera de trabajo que estábamos discutiendo sobre lo que era un jefe y un líder. A veces nos agobian tantos mensajes en las redes, y el jefe y el líder, y el jefe y el líder. Y comenzamos a hablar y empezamos a discutir sobre muchas áreas, lo que puede ser un jefe y lo que puede ser un líder. Pero en medio de toda esa conversación, ella me dijo: fíjate, Roberto, el líder es aquel que está dispuesto a ponerse el calzado del otro. Con todo el respeto, porque esto es tierra santa, yo me voy a quitar mis zapatos. Moisés, quien conoce la historia de Moisés, Moisés fue un hombre creado en la loseta, como nosotros decimos. Estuvo en casa de Faraón, era el nieto de Faraón. Tuvo todo lo que un nieto de un rey podía tener. Pero Moisés estaba llamado a liderar un grupo de personas que estaban esclavos. El tener calzado era privilegio de algunos nada más. Pero había un pueblo que no tenía calzado. Había un pueblo que trabajaba de domingo a sábado, de sol a sol, sin calzado. Y Moisés iba a dirigir a este pueblo por el medio del desierto. La arena caliente. Qué lindo sería que el líder en zapatos y los que lo siguen descalzo. Así lo hace cualquiera, eso es un mamey. Y cuando uno nos ponemos a pensar sobre todas estas cosas, yo decía,
es que con razón las cosas en este país siguen como son, siguen como siempre. La educación. Cada vez que nosotros escuchamos un político, hermano, que si va a trabajar con la educación, lo primero que usted se debe de cuestionar y preguntar es si sus hijos están en la escuela pública. Busque a todos los políticos, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, rojos, amarillos, verdes. Todos estudian en Robinson, Baldwin, pero ellos quieren trabajar para la educación de este país. Vamos a decirle que se quiten los zapatos. Cada vez que yo me levanto por las mañanas y tengo que tomar un tramo de Gurabo a Caguas por la 30, yo oro. ¿Usted sabe por qué los políticos no resuelven el tráfico en Puerto Rico? Porque cuando ellos tienen prisa, se montan en un vehículo negro, prenden un biombo azul y se van por el paseo. Así es un mamey. ¿Usted sabe por qué no se resuelve la criminalidad? Porque ellos tienen escolta. ¿Por qué no se resuelve el problema de los hoyos en las carreteras? Porque los carros de ellos no son de ellos, son del pueblo. A ellos no les importa. Pero Jehová le dijo a Moisés, si tú quieres liderar este pueblo, tú tienes que pasar como ellos pasan. Tú tienes que sentir lo que ellos sienten. Porque de esa es la única manera que tú vas a entender el pueblo. Cuando usted lee el libro de Éxodos, a principio, Jehová nos da una enseñanza extraordinaria. Porque Jehová, estando en su trono, escuchó, vio y bajó. Se quitó de la silla de privilegio. Bajó. Y buscó un líder que estaba dispuesto a quitarse los zapatos. Pero yo me pregunto, ¿y la iglesia qué? ¿Estamos dispuestos a quitarnos los zapatos? ¿Estamos dispuestos a ponernos el zapato del otro? ¿Estamos dispuestos a ponernos un zapato que nos quede apretado? ¿O que nos quede grande? Pues cuando usted habla con una persona que tiene algún problema, lo que le dice es que tú no estás en mis zapatos. Yo le decía al grupo que a veces cometimos el error, un rol involuntario, queriéndose ser una persona empática. Cuando una persona está pasando por algo, le decimos, yo entiendo por lo que tú estás pasando. A menos si usted pasó por lo que ella pasó, nunca lo vamos a entender. A menos que no perdamos una madre, un padre, un hijo, nunca vamos a entender el sufrimiento de los demás. Pero sí podemos ser un ente facilitador. Si buscamos en Marcos 9, disculpen, hermano. Marcos 9, versículo 14, ahí hay una historia fascinante, que es la historia del monte de la transfiguración. Es aquella historia que Jesús le dice a Juan y a Pedro que lo acompañaran. Y suben al monte. Y en el monte sucede algo milagroso, hay una transfiguración y aparece la figura de Elías y Moisés. Y cuando Pedro y Juan vieron aquello, se emocionaron. Y dijo Pedro, vamos a hacer unas casetas aquí, vamos a unas enramadas, porque esto está tan bueno aquí que nos queremos quedar aquí. Pero Jesús le dijo, no, tenemos que bajar.
Y cuando bajaron, le leemos en el 9:14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, porque 12 fueron con él, pero habían otros discípulos que se habían quedado abajo, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Había una disputa entre los escribas y los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputa hay con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, porque tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En sinnúmero de ocasiones hemos escuchado al pastor López cuando nos habla sobre esta situación. Y más allá de una posesión demoníaca, era un ataque epiléptico. Fíjese, yo aquí cuando leo esto, yo veo unos tipos de iglesia. Y yo le llamo a la iglesia, cuando nos queremos quedar en el monte adorando, yo le llamo a la iglesia campamento. La que queremos hacer unas enramadas y unas casetitas, porque es que no queremos bajar. Queremos estar envueltos en la presencia del Señor. Yo recuerdo cuando yo iba a los campamentos, había en Sidra, había un campamento de los defensores que iban a Benecer, Yuquiyú, en Río Grande, que después que estábamos una semana no queríamos bajar, adorando allí, adorando al Señor. Y cuando bajamos, hermano, nos comíamos los niños crudos y llegábamos a dar testimonio y luego nada. Pero aquí hay otro tipo de iglesia, porque los discípulos estaban discutiendo con los escribas. Y yo le digo, esta es la iglesia Kayak. Se van a reír, hermano. La iglesia Tito Kayak. Protesta por todo. La iglesia que se envuelve en protesta, y hay que levantar voz profética, hermano. Pero hay iglesias que se envuelven, y cuando hablo de la iglesia en colectivo, si sale un personaje del Senado de la Cámara diciendo de perspectiva de género, nos volvemos locos. Y no podemos trabajar esa situación. Si nos hablan de la marihuana, ay bendito, hay que hacer paradas, hay que hacer protestas. Pero mientras tanto, hay un chico revolcándose en el piso. Se nos ciega la mente. Pero hay otra iglesia que es la que Jesús nos enseña. Y es la que, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Usted sabe por qué un padre con un hijo con autismo severo no viene a una iglesia? Yo no lo sabía, me lo enseñaron. Primero, las iglesias no están preparadas para recibir niños con autismo. Segundo, el padre en medio del culto comienza a lidiar con el chico, el cual después él se entiende que Dios representa un estorbo en la congregación y al final deciden no venir porque la iglesia no está preparada. De igual forma pasa con muchas otras personas. Nos tenemos que mirar cuando en Puerto Rico hacemos encuestas y hacemos censo. ¿Cuántas cientos y pico de mil niños con autismo? 200,000. Pero yo veo las iglesias alrededor y nosotros estamos fuera de esas estadísticas. Fuera de esas estadísticas. Más adelante, en Marcos 9:42, los invito a leer. Dice,
cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si les atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida, mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Yo le quiero decir, hermano, que esta palabra es bien profunda. ¿No se oye? Es mejor entrar sordo al reino de los cielos. Es mejor entrar sordo al reino de los cielos que teniendo los dos oídos y no atender la situación, hermano. La angustia que pasa un sordo cuando no podemos comunicarnos con él. 250,000 sordos en Puerto Rico. ¿Cuántos tenemos en las iglesias? ¿Tenemos la capacidad? La capacidad la tenemos. Lo que no tenemos es la voluntad. Uno se pone a pensar en estas cosas y uno dice, Dios siempre bendiga a nuestros hijos. Pero aquí nadie va a poder entender a Socorro y a Daniel. Podemos ser facilitadores, podemos ayudar, pero entenderlo, porque hasta que no nos pase a nosotros, nunca lo vamos a entender. La iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene que capacitarse para que estas personas no se conviertan en obstáculos para nosotros. Todo lo contrario, la iglesia tiene que tener las facilidades personal, nuestra responsabilidad de llevar el evangelio a aquellos que por alguna razón están deshabilitados en el cuerpo. ¿Cuántos niños, cuántos padres no llegan a la iglesia? Porque mi hijo es hiperactivo. Hoy hablaba con unos hermanos sobre eso. Es que no estamos preparados, hermano. Y la iglesia se tiene que abrir a todo esto. Ese es el llamado que el Señor nos da. Yo recuerdo en el primer embarazo con mi esposa, que en Puerto Rico, usted sabe que todos los días se escuchaba, Puerto Rico, la gente se está yendo, no hay nadie, se está yendo la gente. Ya no hay embarazo. Y yo decía, yo me alarmaba y decía, wow, no hay embarazo. Cuando quedamos embarazados, hermano, yo veía mujeres embarazadas en todos lados. Mientras no hubiera pasado por eso, no los iba a ver. Recuerdo que en aquel momento Marjorie salió embarazada y una compañera del trabajo también salió embarazada. Y ahora nuevamente Marjorie salió embarazada y tengo una compañera que van a dar a luz para la misma fecha. Pero si en aquel momento mi esposa no hubiera quedado embarazada, yo no iba a entender ese proceso. Tenemos que estar dispuestos a quitarnos los zapatos, hermano.
y a ponernos el zapato del otro. El Señor nos llama. Y yo quiero hacer aquí una salvedad, porque cuando se habla del infierno a veces tenemos malas interpretaciones. Y eso viene de la palabra Genán, donde el rey Josías tiraba las entrañas de los animales que sacrificaban. Por eso habla de gusanos, porque cuando usted tira carne, la putrefacción empieza a salir gusanos. Y eventualmente se convirtió en un vertedero donde se echaba todo lo que no se disponía de ellos. Y si usted va a un vertedero, los vertederos tienen que tener procesos porque la combustión prende fuego. Y eso nunca se apaga. Hay vertederos en la isla que están prendidos en llamas y nunca se apagan. Y eso es lo que decía el Señor. Eso es lo que nos decía el Señor. Nos decía el Señor que hay que estar pendiente del que necesita, porque si no, vamos a ir donde nadie sirve, donde nada sirve. Así que, hermana iglesia, yo te invito a ponerte de pies. No se tienen que quitar los zapatos, hermano. En su casa reflexione sobre esto. Piense sobre esto. Pero sobre todo, que como iglesia nos llevemos un pensamiento colectivo donde todos nos quitemos los zapatos. Donde todos tengamos la voluntad de atender a un grupo de personas en nuestro país que está necesitado. Cerramos los ojos. Señor, te damos gracias porque tú has hablado en nuestras vidas. Señor, tú conoces los corazones de todos nosotros. Conoces el deseo y la pasión, pero préndenos la llama de la voluntad. Padre, bendice a cada uno de nosotros. Nos presentamos delante de ti. Padre, que como iglesia comencemos a experimentar cambios donde cada uno de nosotros ponga la voluntad para predicar tu evangelio de una forma empática. Señor, sé tú obrando de forma especial en cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.